Bueno, vamos a tratar este tema hoy y supongo que después lo vamos a discutir también. Un tema que entiendo en buena forma determina el éxito o la aceptación o el rechazo de nuestras ideas en buena medida. Acá se juega en gran parte de nuestras sociedades, se juega el destino de estas ideas en referencia a qué respuesta damos a esto, ¿no? Así que creo que ahí la importancia del tema y voy a estar encantado también en cierta forma de compartirlo con Rolf, quien se va a referir a la situación chilena en particular, y con Rolf acabamos de estar hace 3 días, creo que lo vi, estuvimos juntos en Guatemala, aunque discutiendo de otros temas muy distintos. Pero para empezar, digamos, quisiera preguntarles a ustedes, ¿quiénes creen, o levanten la mano, quiénes creen que hay que hacer algo por los pobres? Ajá. ¿Por qué la gente apoya la redistribución en general? ¿No es cierto? Uno encuentra que estas ideas tienen un apoyo hasta instintivo en la gente. Y de hecho no me voy a meter mucho en el tema, lo voy a dejar más para las preguntas, pero este es un área en la cual estoy profundizando mucho en los últimos tiempos. Hay una nueva disciplina que se llama la psicología evolutiva, que trata de explicar ciertas emociones o conductas que tenemos las personas, y tiende a explicar que habría en nosotros un sentimiento que viene desarrollado de aquellas épocas en las cuales éramos pequeños grupos de cazadores y recolectores, un cierto sentimiento natural a compartir, porque era compartir el riesgo. Pero fíjense, y esto va a ser importante para entender muchas veces la mentalidad de la gente, que aparentemente eso que hemos desarrollado por cientos y miles de años no favorece todo tipo de redistribución. Aparentemente, según estas nuevas teorías, dicen que en esas tribus se acostumbraba en todo caso a compartir aquellas cosas que estaban sujetas a altos riesgos, como por ejemplo la caza de grandes animales. La caza de grandes animales era algo muy aleatorio. Entonces hoy yo podía encontrar uno, hoy podría encontrar Mauricio otro. Entonces como era muy aleatorio, era una especie como de seguro compartir. Hoy casé yo, aparte no me voy a poder comer todo este animal antes de que se eche a perder, me conviene compartirlo porque luego tú vas a cazar uno y entonces me vas a compartir a mí. Entonces se generaba como un sentimiento, un incentivo a compartir. Pero luego, cuando la obtención de alimentos se trataba más del esfuerzo propio, no ya del azar, sino que era simplemente recoger algunos frutos por aquí cerca, eso la gente no estaba dispuesta a compartir eso. Porque eso, la oportunidad para obtenerlo estaba allí y dependía nada más del esfuerzo que uno le dedicara o no. Entonces, según estas teorías, tenemos esta visión dividida respecto de la redistribución, en el cual en algunos aspectos estamos dispuestos a compartir y en otros no. Por lo tanto, no es de extrañar que toda la discusión política, en definitiva, recaiga en una cuestión acerca de si la gente esa que estamos diciendo que hay que ayudar a través del Estado también, tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad por la situación en la cual se encuentra. Ahí es, y normalmente, fíjense que si uno incluso hace una búsqueda de Google y pone pobreza, aparecen fotos como estas, donde aparecen niños y todos nos llega esto porque en cierta forma estábamos pensando en ellos y decimos, ellos, ¿qué responsabilidad le podemos asignar? ¿No es cierto? En cambio, si nosotros encontramos una persona que ya tiene 40 años y que tuvo de pronto oportunidades en su vida, pero que no las aprovechó, ahí somos más duros en este caso. Es decir, bueno, pero ahí tú te dedicaste a cualquier otra cosa o no te esforzaste como te deberías haber esforzado, etc. Parece que tenemos esa dualidad que impacta mucho en la discusión política de hoy. Pero cuando estoy hablando todavía de redistribución en este caso, no estoy diciendo que esa redistribución necesariamente tenga que ser del Estado, perfectamente puede ser voluntaria a través de los actos que nosotros hagamos en favor de los demás. Sobre esto voy a volver, pero en principio vamos a ir tratando unas cuantas cosas. Hay falacias que vienen de hace largo rato aquí sobre este tema, ¿no? Y voy a señalar algunas nada más. El primero es Montaigne,
y hay un llamado así dogma de Montaigne. Montaigne, lo ven ahí, era un autor del siglo XVI, quien ha presentado esta idea tan común y que ustedes habrán escuchado, que es la riqueza de los de arriba en realidad está originada en la pobreza de los de abajo. O al revés, la pobreza de los de abajo tiene que ver con que hay algunos que son ricos. Esto es típico de las ideas redistributivas, pensar que la economía y la sociedad es como una especie de torta fija, en las cuales, claro, si uno se lleva una porción más grande, queda menos para los demás. Bueno, esto la verdad que está muy, muy metido en la gente y es una idea muy común expresada de diversas formas. Está claro que, desde nuestra perspectiva, por supuesto, el problema es que la torta no es fija. La torta es una torta que tiene la oportunidad de crecer y agrandarse, porque si no se vuelve lo que solemos llamar un juego de suma cero. Si alguno obtiene más, otro tiene que obtener menos. Si algunos ganan, otros pierden. Y así es como ven entonces la riqueza, y por eso sobre esa idea se afirman estas ideas de la necesidad de la redistribución. Pero luego, por supuesto, está lo de Marx y el innotable impacto de sus ideas, y esta pequeña parte, pero central de su teoría acerca de la generación de la plusvalía, de que el valor proviene del trabajo y que por lo tanto él se preguntaba, bueno, si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Bueno, si todo el valor viene del trabajo, quiere decir que la ganancia del capitalista proviene del trabajo también, y es el trabajo o la porción de trabajo que roba, digamos, el capitalista de quien la ha creado, que es el trabajador. Entonces se va desarrollando toda una idea después popularizada en círculos que ya no son marxistas incluso, pero que entienden que la ganancia es un robo, que se le está de una u otra forma sacando a quien la crea, que es el trabajador que está siendo explotado. Y por lo tanto la redistribución viene a hacer justicia acá, al devolverle parte de lo que le han quitado. Y por último, si bien estos son clásicos, digamos, voy a citar uno que, este es de nuestro lado, este señor es liberal, un liberal clásico, John Stuart Mill, pero sin embargo que cometió un error conceptual que también se encuentra en la raíz de estas ideas. Él, analizando el proceso económico, separó la producción de la distribución. Es decir, él en algún momento tiene en su famoso libro de Principios de Economía, dice, bueno, que la sociedad, una vez que ha producido, ahora tiene que decidir cómo eso que ha producido ha de distribuirse. Quiere decir que está separando, está diciendo, por un lado se produjo y ahora una vez que producimos, entonces ahora tenemos que decidir cómo lo distribuimos. Y sin embargo, deténganse un minuto a pensar, ese es un grave error. Porque nosotros, estas dos cosas no están separadas. Porque nosotros producimos esperando una determinada distribución. No es que primero producimos y que no tiene nada que ver cómo se va a distribuir. Porque si a mí me dicen, mira, tú vas a trabajar, si yo voy a trabajar o me voy a poner a producir algo, es porque estoy esperando obtener el fruto de mi trabajo. Ahora, si eso no está decidido, o incluso me dicen, bueno, ahora que trabajaste, ahora vamos a ver cómo repartimos. 1 para él, 9 para él. Yo voy a decir, no, pará, yo quiero saber cómo se va a distribuir antes de trabajar, antes de esforzarme, porque si no, no sé si voy a tener algún interés en producir. Si tú me dices, por ejemplo, de que los 100 que yo produzca, 95 van a ser redistribuidos a otros, bueno, tal vez me quedo en mi casa. Así, con esa distribución no voy a tener un incentivo para producir. Quiere decir que ahí hay un vínculo muy fuerte, esto no está separado, y por lo tanto fue un error pensar que toda política redistributiva no tiene impacto en la producción. Está claro que sí. Podrá justificarse la distribución por el argumento que quieran justificar aquellos que la apoyan, pero no pueden negar que la redistribución va a tener un efecto en los incentivos a producir. Eso serán más o serán menos, pero los va a tener. Así que lamentablemente este error, incluso de un liberal, digamos, también abrió la puerta a todo este tipo de ideas. Ahora, en el mundo moderno,
vuelve, fíjese cómo vuelve esto permanentemente, y ustedes habrán escuchado en estos últimos años, creo que incluso estuvo acá en Chile, ¿verdad? El impacto de este economista francés Piketty, donde ha presentado ahora unas nuevas, unas renovadas ideas, digamos, argumentando básicamente lo mismo, de que hay un problema incluso de aumento de las diferencias de ingresos en los países desarrollados, que eso está en crecimiento, e incluso él termina señalando que hay una solución que hay que poner drásticos impuestos globales sobre la riqueza de los ricos, porque esto está creciendo aceleradamente en los países desarrollados. Bueno, la verdad que ha tenido una audiencia tremenda en todo el mundo, pero quiero señalar, no voy a entrar, algunas de sus ideas son ahí. Él dice que esto ocurre porque hay una tasa de retorno del capital, que es R, que crece en forma más rápida que la del crecimiento de la economía. Entonces eso quiere decir que aquellos que viven de la renta del capital están obteniendo cada vez más una porción más grande de la torta, ¿no es cierto?, siguiendo con ese mismo concepto de que básicamente es fija. Pero claro, algunos lo critican y dicen, pero espera, incluso si pasara eso, vamos a ver, esos que reciben esa parte creciente de la renta del capital, ¿son acaso los mismos? ¿O el capitalismo en realidad lo que es un sistema de intensa competencia en el cual estos se van renovando permanentemente? Y le señalan a Piketty, por ejemplo, que en los Forbes 400, por ejemplo, hace 30 años, hoy quedan, de esos 400, a lo mejor quedan 30 o 40 compañías, el resto ha desaparecido o se ha fusionado, etc. Es un sistema muy dinámico, en el cual no hay una casta en la cual siempre son los mismos los que están ahí arriba como los que tienen mayores negocios. También algunos se preguntan, ¿son acaso tan influyentes en esos países los Koch, los Gates, los Warren Buffett, los Soros? Digamos, no parecen estar influenciando la política y el destino del país demasiado, al margen de por sus acciones empresariales, no parecen ser gente que tenga tanto peso. De todas formas, lo menciono nada más para que sepan que este es un debate que actualmente está ocurriendo, pero quiero señalar que al mismo tiempo que Piketty se hacía famoso, la academia sueca, y a veces sorprendiéndonos, por un lado por el otro, le dio el premio Nobel a este señor que está aquí, que se llama Angus Deaton, precisamente por los mismos temas que trata Piketty. Es decir, cuando estaba en el medio del auge de Piketty, la academia le da el premio Nobel a Angus Deaton, de quien recomiendo este libro que ya está en castellano, se llama El Gran Escape, y Deaton, que es un experto estadístico y economista, tiene la hipótesis absolutamente inversa a la de Piketty, y señala que eso no está ocurriendo y que simplemente todo proceso económico termina al principio aumentando las diferencias, pero que luego las reduce. Es decir, todo proceso de crecimiento económico es como liberar una carrera en la cual algunos empiezan corriendo más rápido al principio, pero después genera crecimiento y avance para todos. Recomiendo más todavía leer este libro porque tiene un análisis estadístico y conceptual muy completo acerca de qué es lo que está pasando en el mundo en términos de distribución de la riqueza. Es realmente un experto. Bueno, muy bien. Pero el tema, en realidad, si bien, como ven, yo estoy hablando de las dos cosas, y yo quiero señalar al principio de esto que en realidad son dos cosas diferentes. Que una cosa es la pobreza y que otra cosa es la distribución del ingreso. Entonces yo creo que cuando sale esta discusión, hay que plantearle al quien sea que estemos discutiendo, pero ¿qué es lo que preocupa? ¿Preocupa la pobreza o preocupa la distribución? Porque son dos cosas distintas. Aunque la verdad es que en el debate moderno aparecen como juntas. Ustedes van a ver que en cualquier programa de televisión sale la discusión del tema de la pobreza y se termina hablando de la distribución. Pero, ¿por qué? De nuevo, por el predominio de esas ideas que entienden que la existencia de pobreza tiene que ver con la distribución del ingreso. Sin embargo, yo creo, y acá tengo un ejemplo que lo he dado siempre, y que son dos cosas diferentes. Entonces veamos por qué. Acá viene el ejemplo. Voy a comparar a dos familias. Esta es la familia de los Krause, o sea, mi familia,
y esta es una familia en Estados Unidos que se llaman Gates. Krause Sr. es mi papá. Y este es un señor Gates Sr. que vivía por allá, digamos, por los 50, 60 en los Estados Unidos. Mi papá tenía un ingreso, digamos, de 1.000, no sé, dólares, lo que quieran, mensual o lo que sea. Y Gates vivía en los Estados Unidos, tenía un ingreso del doble, ¿no? Existía esta diferencia de ingresos entre uno y otro. Bueno, ahora viene la generación siguiente, que es Krause Jr., he cambiado la escala, acá como ven, que soy yo, y este es Bill. En realidad esta columna tendría que haber ido hasta el techo, ¿no es cierto? Y haber seguido por ahí, ustedes sabrán bien. Pero fíjense lo que ocurrió. La diferencia entre los Krause y los Gates aumentó terriblemente, ¿no es cierto? Entonces fíjense, se abrió la brecha. Deberíamos estar escandalizados por lo que ha ocurrido, de cómo ha empeorado la distribución del ingreso. Sin embargo, ¿qué es lo que hay que comparar? ¿Esto? ¿O tengo que compararme yo con los ingresos que tenía mi papá? Porque si hago esa comparación, fíjense lo que ocurrió. Mis ingresos aumentaron 5 veces respecto de los ingresos de mi papá. Es decir, vuelvo a la de atrás, como está en distinta escala, ¿no? Mi papá tenía un ingreso de 1.000, digamos, y yo tengo un ingreso de 5.000. He multiplicado por 5 veces. Claro, Gates lo multiplicó muchísimo más, sí. Pero la pregunta es, ¿y qué? ¿A mí me perjudicó en algo? Todo lo contrario, incluso me favoreció. Gracias a Bill Gates, es que es bastante probable que yo he podido aumentar mi productividad para aumentar mi ingreso de esta forma. Es más, muchas veces hasta le copiamos el software ni se lo pagamos a Gates, ¿cierto? Así, pobre hombre. Quiere decir que, bueno, él le ha hecho esa semejante fortuna, pero no la ha hecho a costa mía. Al contrario, en cierta forma me ha ayudado a ser más productivo y de hecho le ha dado trabajo a muchísima gente. Este fenómeno, que yo lo presento así como los Krause y los Gates, podríamos ponerle cualquier otro nombre. Podríamos ponerle, si quieren, vuelvo para atrás, el nombre de China. Esto podría ser China. Y esto tal vez era China en los años 80, tal vez estos eran los funcionarios del Partido Comunista, y esto era el resto de la población, todos pobres. China abre su economía. ¿Qué es lo que ocurre? ¡Boom! Un boom económico. Entonces aparecen los Alibaba y todos esos, pero ¿qué pasa con los que están acá? ¿Qué pasa con estos de acá, en China? Bueno, lo que pasó precisamente es que han aumentado su ingreso en forma exponencial también. ¿Es cierto, el de Alibaba ha aumentado muchísimo más? Sí, es verdad. ¿Es un recontra millonario? Sí, es verdad. Pero a nosotros, digo, a los liberales, ¿nos preocupa eso o nos preocupa a los de abajo? Y nos preguntamos, ¿y los de abajo qué? ¿Están subiendo? ¿Están estancados? ¿Van para abajo? Porque si fueran para abajo, estaríamos preocupados, obviamente. Pero si vemos que van para arriba, ¡epa! Cuidado. Ahora vamos a ver después vamos a ver cómo se ha producido ese cambio. Entonces, acá detrás de toda la discusión, si bien es un tema con claras connotaciones económicas, en el fondo hay una discusión de filosofía moral y de acerca de si los ingresos que cada uno percibe en la sociedad son justos. Porque muchas veces estamos discutiendo de esto desde la perspectiva económica, pero la perspectiva económica no se mete en cuestiones de justicia, simplemente trata de entender cómo la distribución del ingreso en todo caso se produjo, pero no es de la economía opinar acerca de si esa distribución es justa o no. Sin embargo, en el medio de la discusión económica sobre estos temas, entra el tema de la justicia en forma determinante, ¿no es cierto? Se termina hablando, aunque no querramos, incluso economistas profesionales terminan hablando en términos éticos, no económicos. Terminan hablando acerca de si tal distribución es justa o no es justa. Con lo cual eso nos lleva a un paso más arriba de esto y que deberíamos preguntarnos, ¿y cuándo una distribución es justa? ¿Cuál es el criterio de justicia en la distribución? Bueno, esto es lo que pretenden contestar las teorías de la justicia distributiva. Tratan de contestar eso. ¿Cuándo una determinada
distribución de ingresos en la sociedad, podríamos decir cuál debería ser el criterio. ¿A alguno se le ocurre algún criterio? Sí. Depende de cada uno. ¿Por qué? Porque es lindo, feo, alto, bajo. Por su meta, en el fondo, por lo que quiera tener. Por el esfuerzo que haya realizado, digamos. Bueno, pero fíjense que está buenísimo el tema, ¿no? Daría para muchísimo más, a mí no me va a alcanzar. Habría que decir, ¿es por el esfuerzo? Porque tal vez dijiste otra cosa. O es por el esfuerzo o es por el resultado. A lo mejor hay una persona que se esforzó mucho, pero lamentablemente no obtuvo un buen resultado. ¿Ese no merecería o no merecería? O es el resultado. A lo mejor hay alguno que se esforzó poco y tiene un resultado. Debemos igualar cuando remunerar el esfuerzo, remunerar el resultado. O cuando hablamos del esfuerzo estamos hablando de un cierto tipo de merecimiento. ¿Lo merece o no lo merece? Como ven ustedes... Sí, señora, a ver. Es que, no, claro, porque estaba hablando del tema del esfuerzo y el resultado. Estaba hablando del tema del esfuerzo y el resultado, y precisamente cuando habló de la teoría de Karl luego esto fue desterrada precisamente porque se dio cuenta que no importa cuánto trabajo uno le ponga algo, si es que no da el resultado esperado, si el producto no se vende, por decirlo así, no sirve. Entonces al final, según lo que está comentando, según la nueva teoría que es para mí como la que vale, es precisamente el resultado lo que importa en un mercado libre. Así es. Pero ahora voy a afinar un poquito más la puntería. Importa tal vez el resultado, pero también importa cómo se obtuvo ese resultado. No cualquier resultado. Yo puedo tener un resultado muy positivo robándolo a Mauricio. Sin embargo, todos diríamos, no, eso no va, no sería justificable, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el resultado es bueno. Quiere decir, y ahora vamos a llegar a eso, que hay cuestiones para analizar ahí, incluso si estamos de acuerdo, porque la ventaja del resultado es que el resultado se puede ver, pero muchas veces la intención no se puede ver. Es decir, uno podría decir, mira, esta persona se esforzó mucho, merece tener un ingreso, pero no lo tuvo. Pero el tema es que medir el esfuerzo no es tan sencillo, no es observable. En cambio, el resultado sí. Entonces, por esa razón, el resultado es mínimamente un instrumento más fácil, pero al mismo tiempo, como señalé antes, ¿qué resultado? Seguimos discutiendo acerca de nuevo de la justicia. Pero veamos brevemente algunas de las teorías que hay hasta. Las teorías de justicia distributiva normalmente responden o están presentadas de esta forma, de cada cual según su esfuerzo, mérito, etcétera, capacidad, creatividad, lo que sean, lo que quieran poner ahí, a cada cual según su, de nuevo, según su qué es lo que vamos a recibir. Bueno, esto normalmente es lo que se ha estado discutiendo, y esta era la esencia también de las teorías marxistas, que decían que en el final, digamos, del comunismo iba a ser a cada cual según su necesidad. ¿Es cierto? Que íbamos a llegar a un mundo en el cual la distribución iba a estar vinculada a la necesidad de las personas, de cada cual según su trabajo, a cada cual según su necesidad. Pero la verdad es que los intentos socialistas nunca llegaron a tal situación y normalmente terminaron en este tipo de cosas, ¿no? En términos más coloquiales, digamos, ellos pretenden pagarnos y nosotros pretendemos trabajar. Eso era más o menos lo que ocurría en los países socialistas, o si no, esta frase de Churchill que dice: la virtud del comunismo es el reparto igualitario de su miseria y el vicio del capitalismo es el desigual reparto de sus bondades. Es decir, el socialismo y el comunismo reparten la miseria, el capitalismo es desigual, pero desigualmente rico, digamos. Entonces, ahí es donde se nos presenta en buena medida el dilema. Y el resultado de estas visiones de filosofía moral llevan a resultados, tal vez esto lo habrán visto también ustedes, de este tipo, ¿no? Esto es un experimento social como pocas veces pueden darse. Un mismo país, una misma gente, una misma cultura, una misma historia, un mismo idioma, dividido por una circunstancia política en dos sistemas institucionales distintos, en dos filosofías morales de la distribución distintas. Una filosofía igualitaria es la del norte, otra filosofía
más vinculada a resultados es la del sur. El resultado se ve, ¿no? La única luz ahí, allá arriba, ha de ser la casa de Kim, ¿no? La única casa que tiene luz. Aunque saben que está mejorando un poquito ahora, ¿no? Ahí más o menos están abriéndose, pero la diferencia es claramente notable. Muy bien. Sin embargo, nosotros, los liberales, ¿podemos decir que estamos en contra de la redistribución? No, estamos a favor de la redistribución. Por supuesto que estamos a favor de la redistribución. El asunto es de quién a quién. Y nosotros estamos a favor de que se redistribuya a favor de los que producen. Porque las sociedades modernas se han convertido, estos estados benefactores, en unas grandes máquinas redistributivas que redistribuyen. Pensamos que normalmente, y ahora voy a volver sobre eso, a los Robin Hood, ¿no es cierto?, de ricos a pobres. La gente apoya la redistribución porque entiende que normalmente es de ricos a pobres, Robin Hood. Pero la verdad es que en la realidad es Robin Hood y es Hood Robin, es decir, también de pobres a ricos, de pobres a clase media, de clase media a los ricos, de los ricos a la clase media. Se vuelve una gran piñata el Estado redistribuidor, en el cual todos redistribuyen para todos lados y al final del día ya no sabemos si ganamos, perdemos, cómo quedamos en esta cuenta. Yo les agradecería a cada uno de ustedes saber si pueden hacer incluso su cuenta personal acerca de cuánto están poniendo y cuánto están recibiendo. Y les puedo asegurar que es prácticamente imposible. Todos nos están sacando para redistribuir, estamos recibiendo redistribución por otro lado, y esto por lo tanto la política se vuelve entonces en ese juego en el cual es la función de la clase política es tomar de acá y dar allá, tomar de acá y dar allá. Por supuesto que en esos intercambios se queda con el vuelto, digamos, ¿no es cierto? Pero eso se ha convertido en cierta forma en la política moderna. Pero está claro que desde nuestra visión es necesaria una redistribución hacia aquellos que producen, básicamente. Bueno, desde el punto de vista liberal, digamos, este señor que aparece ahí es Robert Nozick, filósofo, profesor en Harvard, murió a principios de este siglo, lamentablemente, y él presentó una teoría de la justicia distributiva basada en este principio. Dice, de cada uno según su elección, a cada uno según sea elegido. Es decir, está queriendo decir, cada uno tiene que ser libre de elegir qué es lo que va a producir y qué es lo que va a ofrecer a los demás. Y va a recibir un ingreso en la medida que sea elegido por los demás. Es decir, yo puedo, menos mal que no he hecho eso, digamos, yo podría haber elegido ser pintor. Entonces, de cada cual según su elección. Yo elegí ser pintor. ¿Cuánto ingreso voy a recibir? Lo que los demás estén dispuestos a pagar por mis cuadros. Digamos, menos mal que no fui pintor porque estaría muerto de hambre. Como yo dibujo, les puedo asegurar que eso es así. Pero digamos, el mecanismo del mercado son los demás los que deciden cuánto ingreso yo voy a tener en la medida que yo produzca algo que los demás valoran y que los demás necesitan. Y nosotros creemos que ese es un principio muy importante y muy saludable porque nos pone a todos en una situación en la cual tenemos que estar atentos a los demás. ¿Qué es lo que necesitan los demás? Incluso siendo el peor de los egoístas, que lo único que quiero es hacer dinero, tengo que estar con la cabeza puesta en qué es lo que necesitan los demás, porque a través del mercado la única forma en la cual hago dinero es ofreciéndosele a los demás algo que los demás estén dispuestos a pagar. Entonces pone mi mente en las necesidades de los otros. Yo no sé, aquellos socialistas que critican esto, no sé qué le ven de malo a eso. Convierte a la gente en cierta forma, no digo en altruistas, pero lo digo que les pone la mirada en las necesidades de los demás. No me parece malo ese principio, ¿no? Entonces, pero lo que dice Nozick es que esta filosofía, digamos, el problema de la filosofía moral es que en vez de ver, normalmente tendemos a ver cómo están distribuidos los ingresos. ¿Cuánto tienen los más ricos? El 1% más rico, el 2% más rico, el 10% más pobre. Toda la discusión se centra en eso. Pero como vos bien planteaste y yo te señalé, Nozick dice, pero lo importante no es eso. Lo importante es cómo se obtuvo la riqueza. ¿Cuál fue el proceso de obtener la riqueza? Y si en ese proceso no se violaron derechos de nadie, ¿cuál es el problema? Entonces Nozick pone un ejemplo que lo pone con un basquetbolista de la década del 70, pero yo lo voy a traer ahora
a nuestros días y voy a cambiar al basquetbolista por Messi. Entonces, el ejemplo de Nozick es así. Supongamos una sociedad totalmente igualitaria, todos nosotros, y todos tenemos el mismo ingreso, $1000 por mes, por ejemplo. Y de pronto aparece un chico nuevo, todos jugamos al fútbol, ¿sí? Jugamos al fútbol, aparece, uno entra ahí, Messi. Bueno, ok, todos a la tarde vamos a jugar y empezamos a mirar y decimos, este es diferente. Fíjate, ¿no? Hace unas cosas que, no sé, a los demás no nos salen, parece distinto. Entonces, todos los clubes quieren contratar. Y viene un club, llamémosle que Barça, se llama Barça, y habla con el padre de Messi, dejemos de lado el tema de los impuestos ahora, habla con el padre de Messi y le dice, mire, yo quisiera que su hijo juegue para nosotros. ¿Le parece? Bueno, mire, acá todos $1000, pero ¿usted le parece que hagamos este arreglo? Usted páguele los $1000, pero también páguele el 50% de todos los ingresos adicionales o nuevos que tenga el Barça por el hecho de que mi hijo juegue allí. Es más, hagamos así. A partir de ahora, las entradas, cuando entra la gente a la cancha, le pone todo el que no sea socio, es decir, todo el nuevo visitante, pone en una urna 50 para el Barça, 50 para Messi. 50 para el Barça, 50 para Messi. ¿Está de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Firman un contrato. Empieza a jugar. Recorre el año, ganan la Liga, la Copa, la Recontracopa, la Super Recontracopa, qué sé yo. Y al final del año, ¿qué es lo que pasó? Messi es rico, nosotros seguimos iguales, todos iguales. La pregunta que se hace Nozick ¿es eso injusto? ¿Se violó el derecho de alguien? Si fuimos voluntariamente nosotros a ver el partido y le pusimos en la urna de él el dinero para que lo tuviera, ¿por qué tengo que decir ahora, no, que tenga millones es injusto? Si nosotros se los dimos. Y él nos hizo feliz a cambio. Nos dio los títulos, nos dio los goles, los vimos 50 veces repetidos por la televisión, etc. ¿Dónde está la injusticia de eso? Entonces, dice Nozick, el tema de justo o injusto tiene que ver con el proceso, no con el resultado. El proceso de generación y distribución de esa riqueza fue un proceso que no violó derechos, fue un proceso que se realizó a partir de relaciones contractuales voluntarias entre la gente y por lo tanto fueron los consumidores en última instancia los que decidieron la distribución del ingreso. Cada vez que nosotros como consumidores compramos o dejamos de comprar, estamos distribuyendo el ingreso. Ustedes salen hoy, pasan por ahí, en vez de comprar en un negocio, compran en el de enfrente, estuvieron decidiendo la distribución del ingreso, le dieron más dinero a uno y menos al otro. Es decir, en una economía de mercado con una base contractual, son los consumidores los que deciden la distribución y por lo tanto la pregunta no es tanto cuál es la distribución, sino cómo se produjo. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, además, el problema de la distribución no nos da el cielo, no nos abre la puerta del cielo. Entonces, pongamos este ejemplo también. Digamos que yo me muero y llego a la puerta del cielo y está San Pedro. Y dice, bueno, a ver, lista. Ah, Krause, acá está, muy bien. Mire, antes de entrar acá, le toca responder unas preguntas. Bueno, sí, por favor, sí. Y miren, esas preguntas me cae seguro una que dice, ¿usted qué hizo por los demás? Y yo empiezo a transpirar y digo, lo que pasa es que estas conferencias de la fundación me llevan de un lado para el otro, no me dejaron tiempo, entonces se me ocurre... No, bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Que yo pagué los impuestos y con los impuestos hicieron viviendas y planes sociales. Nah, para entrar acá, eso no vale. Los impuestos se los sacaron a usted a la fuerza, cuando pudo los evadió, en fin. No me venga a decir ahora que ese es su aporte para los demás. Mire, no sé, vaya ahí, no sé, vaya al purgatorio a algún lado, vamos a ver qué hacemos con usted, porque por ahora no entra. Para entrar acá me va a decir lo que vale su tiempo, su dinero, su esfuerzo. ¿Ok? Bueno, ok, yo voy para ahí. Ahora, detrás mío se muere el director de planes sociales, del Ministerio de Bienestar Social de la República Social Bolivariana de qué sé yo qué cosa.
Y llega este hombre y dice, ¿y usted qué hizo por los demás? Y a él le sale la respuesta muy fácil. No, sabe, la cantidad de planes que yo di acá, yo di a esto, yo le hice... Perdón, señor, eso usted lo hizo con el dinero de los demás, que se lo sacaron a la fuerza, además. Dígame, para entrar acá, lo que hace falta es ver lo que hizo usted con su tiempo, con su dinero, con su esfuerzo. Así que mire, vaya ahí al purgatorio, que hay otro, vamos a ver qué es lo que hacemos con ustedes. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista incluso moral, ni ellos que redistribuyen, ni nosotros que somos los redistribuidos, digamos, de alguna forma, nos da una justificación moral ni nos abre la puerta del cielo, porque yo no puedo poner en mi cuenta personal el hecho de que haya planes sociales que yo de alguna forma pagué a través de los impuestos. Lo que importa es lo que yo hago yo personalmente con mi tiempo y con mi esfuerzo, pero lo que pasa es que lamentablemente el Estado benefactor debilita eso, porque va generando una mentalidad en la cual todos estamos esperando que el Estado haga algo. Es como si fuéramos por la calle y de pronto se cayó una señora, una viejita, y lo primero que hacemos nosotros es decir, ¿qué pasa que el Estado no viene acá a hacer algo por la señora? Cuando en realidad todos sabemos que nuestra responsabilidad es acercarnos y decir, señora, ¿qué le pasó? ¿Necesita ayuda? No, alguien se ocupará. No vino, ¿ves? Mirá, no está llegando acá la ambulancia del gobierno local, no sé. Va generando eso, es responsabilidad de otros, va debilitando la trama social y la solidaridad entre las personas. El Estado benefactor genera además distintos tipos de problemas, que los voy a dividir en dos, dependiendo de que sea países que tienen buenas instituciones o países que tienen desastrosas instituciones. En los dos genera problemas. En los países más institucionales, digamos, los países, los nórdicos, ¿no es cierto?, los países desarrollados, etcétera, son usuales problemas de este tipo. Se debilitan los incentivos a producir. Porque ¿por qué voy a trabajar de pronto si yo obtengo un ingreso, ¿no es cierto?, que lo obtengo a través de un plan de alguna naturaleza? Es decir, si me pagan, no sé, un plan social de $1.000 por mes, ¿por qué voy a tomar un trabajo incluso de $1.200 si el otro lo recibo sin hacer nada? Entonces, obviamente debilita el incentivo a producir. Por otro lado, fíjense que genera problemas de inmigración, de xenofobia, porque hay esa sensación de que los inmigrantes vienen a aprovechar ese estado benefactor, entonces los locales empiezan a rechazar al extraño, a rechazar al inmigrante, empieza a generarse eso también, aunque no es cierto que eso ocurra, pero la verdad es que se hace sentir así. Hay programas hasta que han llegado a romper familias. En los Estados Unidos había un programa que se llamaba así, Aid for Families with Dependent Children, que era ayudas a madres solteras. Entonces, ¿qué es lo que después descubrieron que ocurría? Que como estaba ese plan social, los maridos se iban con mucha más facilidad y las dejaban a las mujeres porque sabían que iban a recibir ese plan. Es más, era mejor que se fueran porque iban a recibir el plan. Entonces terminaba rompiendo las familias. Bueno, eso por supuesto, pero en países además donde las instituciones son malas, es lo que vemos en muchos de nuestros países latinoamericanos. Demagogia, clientelismo, corrupción, despilfarro de recursos. Es decir, esto más todo esto en los países además en los cuales no hay un marco institucional que medianamente controle y convierta esos planes en algo neutro y no atado al favoritismo político o a las presiones políticas como puede normalmente ocurrir. Bueno, muy bien. Ahora, esta es la situación de lo que está ocurriendo y con el Estado ocupándose de la pobreza. ¿Qué tenemos para decir nosotros de cuáles serían las soluciones? Yo le pongo aquí soluciones voluntarias al problema de la pobreza, es decir, soluciones, podríamos llamarlas también, de mercado. Y voy a decir que acá hay básicamente, después voy a terminar también con algún tipo de políticas públicas, pero en principio vamos a ver cuáles son lo que el mercado, lo que la sociedad voluntariamente puede hacer para resolver el problema de la pobreza. Y yo voy a decir que acá hay 4 soluciones distintas. Una, la iniciativa empresarial, digamos, que es la que genera riqueza y empleos. Ese es el principal programa para sacar a la gente de la pobreza. Es que
haya nuevos emprendimientos, inversiones, trabajo. No solamente es el mejor camino para eliminar la pobreza, sino que además incluso es el más digno. Porque no hay nada más digno para la persona, para que un padre o una madre puedan decir que están manteniendo a su familia con su propio esfuerzo y no recibiendo alguna dádiva de algún tipo. O sea que no solamente es el mejor y el que más genera salida de la pobreza, sino que además, de nuevo, es el más digno. Luego está, bueno, por supuesto yo voy a poner ahí la existencia de derechos de propiedad. Muchas veces un problema que aqueja a la pobreza, y esto ha sido sobre todo analizado por Hernando de Soto, o a partir de ahí, el problema que aqueja la pobreza es que no hay una clara definición de derechos de propiedad. Todo el capital hundido que tienen los pobres no es un capital que esté registrado, que esté amparado, digamos, por un derecho de propiedad formal. Eso como que los deja fuera del mercado. Luego voy a señalar algo respecto a la ayuda mutua y por último a la beneficencia, como las 4 herramientas en las cuales la sociedad libre, digamos, puede resolver el problema de la pobreza. Pero además, ahora les voy a señalar a ustedes, y ahora viene en cierta forma la parte, diría como, parezca un pastor, acá voy a parecer un pastor, porque voy a tener que hablarles a ustedes diciendo, aleluya, aleluya, cantemos alegría a lo que está pasando. Ahora les traigo las mejores noticias que ustedes puedan imaginar para decirles en este momento y para introducirles que este tema se va a acabar, que en el mundo la pobreza va camino a su desaparición. O sea que estamos discutiendo todo esto y muy bien que lo hagamos, pero gracias en buena medida a estos elementos que he mostrado aquí, esto se acaba. ¿Sí? No digo que haya una ley histórica para eso, si la tendencia continúa y no hay ninguna hecatombe ni ningún desastre. Porque fíjense en esto, fíjense este cuadro, este es el PBI per cápita mundial, hay algunos autores que lo han evaluado hacia atrás, y acá tenemos 2. Uno, Brad DeLong, que fue hacia el año menos 10.000, más o menos en el comienzo de la agricultura. Y otro, este señor Angus Madison, muy conocido también, desde el año 0. Este es el nivel de ingreso de la población, allá medido en dólares. Lo que tenemos acá, desde el año menos 10.000 hasta acá, miren, si esto era un electrocardiograma, está muerto, el tipo está muerto. Y acá, ¡boom!, un primer latido, y también desde el año 0. Miren esto. Digo, esto yo puse ahí, ya es 300 años del rule of law, que luego permitió el desarrollo del capitalismo y la revolución industrial. Yo creo que en cualquier discusión con nuestros amigos, no sé, socialistas o populistas, habría que mostrar este cuadro y decirle, no discuto más, basta, no discuto más. Yo te muestro esto y listo. No hubo en 10.000 años de historia del ser humano ningún otro momento en el cual tal cosa como esta, que parece un milagro, ocurriera. Vamos un poquito más ahora de detalle para que lo vean en números. Esta es la caída, a ver, pero tenía otra antes, ¿o no? No, está bien. Esta es la caída de la pobreza mundial desde 1820 a 2015. Miren allá, el porcentaje de pobres era, según como lo midamos, menos de $2 por día o menos de $1 por día, entre el 85 y el 95% de la población en 1820. Miren cómo cae y hasta dónde llega hoy el porcentaje de pobres. Bueno, ¿qué conclusión uno debe sacar? Si esto sigue así, esa línea se estrella contra el piso, digamos, para decir acá esto. Tal vez nosotros no lo vamos, los más grandes no lo vamos a ver, pero tal vez ustedes tienen la posibilidad efectiva de ver esto. Cómo está cayendo la pobreza en el mundo es algo notable. Algo más. Esto... Una cosa, Martín, ¿cuáles son las 3 líneas? Mirá, a ver, extrema pobreza, menos de $1 por día, menos de $2 por día, la amarilla, y esto menos de uno y pico por día. Han actualizado la de $1 por día, la han llevado un poquito más allá. Entonces, esto llevado más o menos a número para que vean, y así, es más o menos así. El ingreso per cápita era $100 al año, ¿no? 100, aumenta más o menos acá, Grecia, digamos, a 150, se mantiene así hasta más o menos el final de
la Edad Media, que sube a 200 en el origen de la Revolución Industrial y en el 2000, 6.600. Hoy ya están 7.000 o más. Pero lo más notable de todo esto es la generación de riqueza, porque la riqueza total es el ingreso per cápita por la población. Si ustedes multiplican esto por esto, el salto que se ha dado acá es impresionante, es el del cuadro anterior. La generación de riqueza que ha habido es increíble. Veamos más. Miren esto, de nuevo, esto es para salir acá gritando y festejando. Esto es la cantidad, porque el otro era porcentaje. Y uno puede decir, sí, el porcentaje está cayendo, pero hay más gente pobre, porque hay más gente. Esto es cantidad de gente pobre, esto es gente viviendo en extrema pobreza desde el año 1820, y gente no viviendo en extrema pobreza, es lo verde. Lo verde avanza y lo rojo ahí se cae. Estamos viviendo un momento extraordinario de la humanidad, visto, por supuesto, en un plazo más largo, no visto en estas cosas de un año para otro, de un presidente o de un partido político, etc. No, visto en un plazo más amplio. Veamos más, esto es pobreza en números totales, de nuevo, cantidad de pobres por zona, todo va para abajo. Obviamente con que China saque gente de la pobreza mundial cae. Con que la India saque gente de la pobreza, esos dos países sacan gente de la pobreza y todo va para abajo. Incluso habrá que ver, digamos, la gran duda es qué pasa con África. Pero África en los últimos años, dentro de todo, está haciendo un poco de mejor letra, así que es de esperar que también allí se reduzca. Después acá, ¿qué tenemos? Estas son algunas proyecciones. De nuevo, el porcentaje de la pobreza ha caído a menos del 20% y la proyección, ahí va, ¿no es cierto? Sigue para abajo. De nuevo, si no ocurre nada extraordinario. Más, pero la gente, ¿qué sabe de todo esto? Y le hacen una encuesta en Inglaterra y le preguntan, de nuevo, vuelvo al gráfico, esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. Muy bien, ahora le preguntan a la gente, en Inglaterra, no en un lugar donde no haya información, ¿qué está pasando con la pobreza? El 50% dice que aumentó, 55%. El 33% dice que es la misma, que está igual. Y el 12% dijo que se redujo. ¿Pero qué les pasa? Hay que ver, estos son datos que están ahí en la web. Yo los saco de esa página genial, que se las recomiendo, que se llama Our World in Data, nuestro mundo en data. Creo que vienen más, ahí, ven allá arriba, Our World in Data. Hay datos de todo lo que quieran. Vayan a ver todos los datos que quieran y los datos son en general muy optimistas. Pero la gente, miren lo que ve. Bueno, ¿qué más? Uno puede decir, bueno, está bien, pero ¿y la distribución? Yo dije que la distribución no nos importaba los pobres. Y los pobres están saliendo de eso. Pero si querés también la distribución, ok, esto es lo que está ocurriendo. La roja era la distribución en 1820. Muchos pobres, pocos ricos. 1970 es la azul, empieza a moverse, y la verde es la del 2000. Se va como normalizando la curva. ¿Qué es la del 2000? Esto es la clase media global. Una clase media ahora que, ¡boom!, irrumpe en el mundo, que quiere viajar, que quiere ver películas en Netflix, es esa que se toma Uber, esa es la clase media global. Empiezan a haber turistas chinos que no había. Bueno, no lo distinguimos porque no sabemos si son chinos, japoneses, que viven, nosotros no nos damos cuenta, pero yo le puedo asegurar que hay muchos chinos ahí dando vuelta que empiezan a viajar, antes no viajaban. Ese es el fenómeno que se está viendo. ¿Qué más? Esta es otra, por ejemplo, años 70, 80, 90, 2000, 2006. Miren la curvita cómo va, avanzando por un lado en el nivel de ingreso, pero aparte además como normalizándose, como poniendo una en el cual la mayor parte de la gente está en el medio y los más pobres tienden a reducirse. Pero no es una cuestión solamente de ingreso y de dinero. Lo que está ocurriendo también tiene que ver con otros aspectos de la vida que son muy importantes. Esta es la evolución de las
la expectativa de vida al nacer en Inglaterra en los años 1550 y 1850. ¿Qué ocurrió ahí en ese periodo? Acá tenemos dos datos. Esta es la población, toda la población. Y los puntos en amarillo son las familias ricas, si ustedes quieren, aristocráticas. La expectativa de vida a nacer con el desarrollo de la revolución industrial aumentó drásticamente en las familias ricas. Y el resto, pero como vamos a ver ahora, después aumenta para todos. Y la verdad es que se están reduciendo las desigualdades en aspectos que son determinantes para nuestra vida. No solamente el ingreso, también es cuántos años vivimos, también es un montón de otras cosas que queremos recibir. Y ahí las cosas también no solamente están mejorando, sino que se han igualado como pocas veces. Esto es expectativa de vida desde 1770. Y ahí los distintos colores son, bueno, azul es África, el bordó es Asia, el amarillo es Europa, que está arriba de todo, el violeta es Oceanía, en fin, todos para arriba y todos mejorando en la expectativa de vida que tienen al nacer. Otros datos más. La mortalidad infantil desde 1800 a 2015 cae aceleradamente también en todo el mundo. Ese es el porcentaje de lo celeste, es el porcentaje de población que sobrevive hasta los 5 años de vida. Después, ¿qué más? La alimentación, esto es por kilocalorías por región, por persona por día, desde el 61 hasta 2013. Todo va para arriba también. Algunos lugares que claramente con su progreso están mejorando. Por ejemplo, Asia estaba último, pero ya no, ¿no es cierto? Empieza a tener más, a comer más, a alimentarse mejor en lugares como la India, que hace 30 o 40 años, si uno tenía que poner un ejemplo de pobreza, ponía la India. Pero ya no. Ahora será algún país africano, pero no necesariamente la India. Después, ¿qué más? Esto es subalimentación, porcentaje de la población subalimentada, que también cae en general en todas las regiones, salvo aquí, en este caso, en el que Medio Oriente y norte de África aparece ahí un poco estancado, digamos, pero en general el resto, y lo de arriba también es el África subsahariana. América Latina, para el que le interese, es la roja, que entiendo que se está acá, ¿no? Por ahí. ¿Qué más? Trabajo infantil. Estos son trabajo infantil desde 1950 hasta el 2010-2012. La primera es niños de 10 a 14 años, la segunda es niños de 15 a 17 años, también tiende a caber. Y eso tiene que ver también con la calidad, excelente, con la calidad de vida. ¿Qué más? Alfabetismo y analfabetismo en la población mundial, de 1800 al 2014. Estos son los alfabetos como porcentaje de la población mundial. Eso también hace mucho a la calidad de vida. De nuevo, no es solamente una cuestión de ingresos que tendríamos que estar viendo, sino también cuestiones como estas. Ahora tienen acceso a otra cantidad, a la cultura, a leer, al progreso, a aprender, a educarse. Abre puertas muy diferentes. Y eso está no solamente ocurriendo en una cuestión de alfabetismo, sino también acá ven ustedes la escolaridad. La azul es la primaria, cantidad de años de escuela, la azul es la primaria, la roja es la secundaria, la verde es la universitaria. Bueno, esto es lo que está pasando de 1950 a 2010 en los países en desarrollo y en los países desarrollados, ¿no? Crece gran parte aquí de la escuela primaria, crece también la secundaria y levemente la universitaria. Y en los países desarrollados, obviamente, acá ya alcanzó gran parte de la población, crece la secundaria y crece también más la universitaria. ¿Qué más? Esto es la proyección de la población mundial por nivel educativo, donde se espera que la población mundial tenga un pico de número de gente acá, pero donde vemos también que esto es postsecundario, la celeste, este es el secundario avanzado, digamos, y este es el secundario, principio del secundario, etcétera. Como ven ustedes, de nuevo se expande y aumenta hacia los niveles superiores. Bueno, en fin, estos son los resultados que se están viendo ahora. ¿Gracias a qué? Bueno, en buena medida gracias a la explosión de aumento del PBI
mundial, del crecimiento de las economías, todo eso fomentado en buena medida, como yo dije, por las iniciativas emprendedoras, por la creación de riqueza, por la inversión de capital. Y entonces acá deberíamos preguntarle, pero aquellos países que quieren generar un aumento de la riqueza, una reducción, un aumento de la producción, una reducción de la pobreza, ¿qué políticas tienen? ¿Qué hacen respecto de los emprendedores? Fíjense, estos son datos de ese índice tan interesante que se llama Haciendo Negocios del Banco Mundial, Doing Business, que lo pueden visitar también, cantidad de datos súper interesantes. Tiene uno de ellos que es cuánto se tarda en abrir un negocio legalmente, un comercio o cualquier cosa. ¿Cuántos trámites y cuántos días? Primer lugar, Nueva Zelanda, un trámite en medio día. Chao, ya tenés tu negocio legal, podés salir a abrirlo legalmente. Fijémonos en América Latina. Primer lugar, Chile, con 7 trámites en 5 días y medio. Panamá no está mal, 5 trámites en 6 días. Uruguay no está mal, 5 trámites en 6,5 días. Pero miren el país más pobre de la región. 12 trámites en 97 días hábiles. Entonces dígame, ¿dónde está la riqueza y dónde está la pobreza? Haití, 97 días hábiles. Nueva Zelanda, mediodía. Bueno, ahí yo te digo, ahí está. ¿Querés ver la riqueza? ¿Querés ver la pobreza? Mirá lo que cuesta entonces tener un negocio formalmente establecido para empezar a trabajar normalmente y para tener los beneficios de la formalidad, digamos, ¿no? Y de poder ser un pequeño emprendedor, aunque sea. Bueno, esto es lo que lleva entonces a muchos a salir de la pobreza. De hecho, déjenme decirles una cosa, le hago esta pregunta. ¿Saben ustedes de quién es el Hard Rock Café? De la tribu de los seminoles. Esa gente es ahora dueño del Hard Rock Café. ¿Por qué? Porque encontró un entorno institucional en el cual pudieron ser emprendedores. Entonces, en vez de estar llorando de que son un pueblo originario, de que fueron robados de vaya a saber dónde, esta gente empezó a hacer negocios, aprovechó su situación de que tienen una reserva ahí en la cual podían poner, no sé, un casino, empezaron poniendo un casino y se quedaron con todo el Hard Rock Café. Y esta foto que aparece acá es cuando salieron en Wall Street a anunciar de que se habían quedado con la compañía. El emprendedorismo, digamos, puede llegar hasta los sectores más bajos. De hecho, eso es lo que ocurre. Ahí tenemos, y les recomiendo todo, las enseñanzas de James Tooley, este profesor inglés que se ha estudiado las escuelas privadas existentes en los países más pobres y en los lugares más pobres del planeta. Él se ha metido en Lagos, Nigeria, en el peor barrio de la ciudad, y ¿qué encuentra? Escuelas privadas dándole educación a los pobres. ¿Por qué los padres mandan a las escuelas privadas? Porque la escuela estatal es un desastre. Entonces termina habiendo un enorme mercado en países de África y de Asia de escuelas privadas para pobres. Lo mismo la salud privada en la India, es decir, por una cuestión de tiempo voy a avanzar más. Asociado a eso, asociado a la actividad emprendedora está obviamente la generación de empleos. Pero ¿qué es lo que hacen nuestros países? ¿Favorecen la generación de empleos? ¿O en realidad nos llenan de legislación laboral? Hay una legislación laboral cuya biblioteca podría ocupar toda esta pared, que hace terriblemente costoso contratar gente y sobre todo contratar gente joven, ¿no es cierto?, que todavía no tiene... la carrera laboral de todos nosotros es una escalera en la cual esperamos ir subiendo. Y lo más importante, que es donde están ustedes ahora, es el primer peldaño, ¿no? Después vas a tener la oportunidad de subir, pero el primero es el más difícil. Y la verdad es que toda esa legislación termina siendo más difícil o más alto ese primer peldaño para ingresar al mercado laboral. Toda la legislación laboral que supuestamente tiene el objetivo de nivelar esta relación en la cual hay uno más poderoso, que es el contratante, el empleador, y uno débil, que es el empleado, en realidad termina perjudicando notablemente a los trabajadores y a los empleados porque los hace más costosos y les cierra las puertas del mercado laboral. Bueno, distinto era, en cierta forma, cuando se produjo todo el aluvión de inmigrantes en nuestros países,
porque llegaban en una época en la que prácticamente no había legislación laboral y había enormes oportunidades de ingreso. Entiendo que en Chile debe haber sido igual, yo conozco lo de mi país. En esos 30 o 40 años, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, llegaron millones de inmigrantes y el desempleo era prácticamente cero. Y después de que tenemos toda la legislación laboral, no podemos eliminar el desempleo. Entonces, ¿para qué? O tenemos un 50, o 40% o 30% de empleo informal. Bueno, no hay mejor indicador de que esa legislación no sirve, que el 30 o el 40% esté en la informalidad. ¿Qué más tenemos? Después tenemos, bueno, los derechos de propiedad. Ahí estamos recorriendo una de esas villas, digamos, como nosotros decimos. Bueno, no voy a entrar en este tema, es mucho más largo y no hay tiempo, pero simplemente, como les dije antes, esto lo ha estudiado Hernando de Soto en ese libro El misterio del capital. Los pobres tienen casi la mayor parte de su capital hundido ahí en una pequeña vivienda que no existe para la economía, porque no tienen título de propiedad, entonces quedan como afuera. Digamos, muchas veces no pueden contratar servicios, muchas veces no pueden usar eso como garantía en un banco para obtener un crédito. Si tienes un negocio informal en un lugar, en un asentamiento de esos, no podés expandirte mucho, no podés generar, imagínense, franquicias. Olvidate ese tipo de cosas. Podés ser un pequeño emprendedor, pero no podés subir mucho más que eso. Están atados a ese mundo porque no pueden ingresar en el mercado. Luego, lo que tenemos en el mercado es la ayuda mutua. Esto fue muy importante en la época esa que llegaban los inmigrantes. ¿Qué pasaba? Se había roto el contrato familiar. El contrato familiar fue durante siglos. Los padres sostienen a los hijos cuando los hijos no se pueden sostener por su cuenta. Y luego los hijos sostienen a los padres cuando los padres no se pueden sostener por su cuenta. Este contrato familiar funcionó por siglos porque la gente vivía en el mismo lugar, no se movía 10 kilómetros de donde había nacido. Pero con la inmigración, con la emigración, los vínculos familiares se rompen o se hacen mucho más difíciles. Entonces, y ahora esa solidaridad familiar se transformó en solidaridad muchas veces dentro de las mismas colectividades y se creaban estas sociedades de socorro mutuo. Yo aconsejaría a alguno de aquí que vaya a estudiar la historia de la sociedad de socorro mutuo en Chile. Van a encontrar una historia riquísima. Los italianos se asociaban con los italianos, los españoles con los españoles, los judíos con los judíos, y así. Riquísima la historia, y de ayuda mutua y voluntaria. Cada uno ponía una cuota, y hoy si Carla se enfermaba, iba el médico de la mutual a verla, que cobraba de las cuotas de todo, era una especie de seguro, ¿no? entre todos. Y eso era voluntario. No había ahí un Estado mandando redistribuciones. Esa era gente que se asociaba para resolver sus problemas. La solidaridad voluntaria. Que yo diría que el mayor programa y el mayor programa social de mayor éxito en América Latina son las remesas. Hay países de Centroamérica que la principal ingreso en divisas son las remesas. Es decir, que lo que exportan son gente. Y la gente manda y sostiene a la familia. Se va a un lugar donde hay instituciones, donde hay reglas de juego claras, donde es productivo, donde hay capital, es productivo y le manda a la familia y sostiene a la familia. Es el principal y yo diría el mejor programa social, porque tiene alta voluntariedad, es honorable en el sentido de que de los que se van ayudan a la familia, a los que dejaron atrás. Es genial. Y es el mayor programa social que ustedes pueden encontrar, diría, en el planeta, pero claramente en muchos países, sobre todo los países centroamericanos. Bueno, ¿qué más? Y por último, la filantropía, la beneficencia. ¿Cuánto hay de ayuda y cuánto lo hubo antes de que el Estado se metiera a redistribuir? Había incluso más que ahora. En cierta forma, el Estado desplaza a la ayuda filantrópica o benéfica que se producía, y también los aliento a estudiar la historia de la filantropía y la beneficencia en su país y van a encontrar historias realmente notables. Sigo. Bueno, ok, todo esto es lo que se puede hacer en el ámbito del mercado y de la voluntariedad. Pero así todo, ¿hay alguno que todavía quiere que haya algún tipo de políticas públicas? Bueno, ok, está bien. Siempre hay socialistas por ahí dando vueltas, ¿viste? No digo que sea así. Pero, ¿qué se puede hacer desde el Estado? Y ustedes saben
probablemente ya conocen esto, que desde el punto de vista de las políticas públicas, digamos, hay básicamente dos visiones de esto, es que acá de lo que se trata de discutir es si se va a subsidiar la oferta o la demanda. Normalmente lo que existe en nuestros países es que se subsidia la oferta, es decir, el Estado dice, hay pobres que no tienen educación, ponemos escuelas públicas, no tienen salud, ponemos hospitales públicos, no tienen vivienda, damos viviendas públicas, es decir, actúa desde el lado de la oferta. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Lo que ocurre en muchos de nuestros países, el Estado no es buen administrador, esos programas se politizan, es medio desastre, digamos, entrar a un hospital, ver cómo funciona. Se termina subsidiando a todo tipo de gente, no solamente a pobres o no pobres, en fin. La verdad es que esto es lo que ha habido en los últimos 100 años, pero no funciona del todo bien. Por esa razón es que muchos proponen ahora, y ha avanzado en unos cuantos países, no sé si Mauricio vas a hablar de eso, no, ok, pero también incluso en países como Suecia, el concepto opuesto, que es el de subsidiar a la demanda. Es decir, en vez de, para resolver este problema, los pobres, por ser pobres, no tienen educación, no tienen salud, o no tienen vivienda, y yo ponerles escuelas, hospitales, y digo, ¿por qué no subsidio a la demanda? ¿Por qué no dejo que ellos busquen eso en el mercado? El problema que tienen es que no pueden acceder al mercado porque no tienen recursos. Entonces, ¿qué pasa si les doy un vale, que lo llamamos normalmente voucher, y que con ese voucher vayan al mercado y paguen una educación o un seguro de salud o una vivienda, etc.? Entonces ahora revierto el sistema, porque antes el dinero más bien se canalizaba por los funcionarios públicos, digamos. La directora de la escuela, ¿qué es lo que estaba mirando? Bueno, estaba mirando a su superior en el ministerio porque de ahí le llega el presupuesto. Pero ahora no, ahora estos vouchers los reciben los padres tienen la capacidad de elegir, pueden elegir a qué colegio puede ir su hijo, y entonces ahora el poder es del consumidor. Y ahora la directora está pensando, hey, tengo que atraer a los padres a que me traigan esos vales a mí, porque ese es el ingreso de la escuela. Entonces los pone en competencia y entonces obtenemos los beneficios de la competencia y de la rendición de cuentas también. Entonces ellos ahora, antes son empleados públicos, que cobran y bueno, si te gusta y si no te gusta, chao. Ahora no, ahora tengo que convencerte, hey, dame tu vale, dame tu voucher, por favor, mirá, y yo tengo una escuela mejor, mirá cómo trato a tus hijos, mirá cómo se educan. Es decir, cambia radicalmente quién tiene el poder de decisión, ¿no? En algunos países ha avanzado, de nuevo, Mauricio tal vez pueda contar, incluso Suecia, países como Suecia, avanza, no del todo, pero parcialmente, ¿verdad? ¿Es donde más? Bueno, muy bien, mirá, en educación y en salud, ¿verdad? Miren, o sea que esa idea que tenemos del socialismo, resulta que fíjense que ahí hay un mercado muy competitivo en el cual ese tipo de programas llega a través de el subsidio de la demanda. En fin, estas son, creo que, las alternativas que hay, o que por lo menos diría, puede haber otras, que nosotros, los liberales, ofrecemos para la solución de los temas de la pobreza. Es decir, en resumen, a través del mercado, generando una enorme cantidad de riqueza, a través de la iniciativa de los emprendedores, generando emprendimientos y empleos, a través de la formalización de los derechos de propiedad, a través de la ayuda mutua, favoreciendo la ayuda mutua y favoreciendo también la beneficencia. Incluso en muchos países en los cuales se permite que haya exenciones fiscales para la gente que quiere ayudar, etcétera, etcétera. Esas cuatro alternativas. Y por el lado de las políticas públicas, cambiar esa visión del Estado como que ofrece y por el lado de la oferta, digamos, todo este tipo de servicios y poner el poder en manos de los consumidores, de los padres y de aquellos que van a decidir de dónde obtener los servicios que realmente necesitan. Yo creo que por eso ese es el camino por el cual el mundo viene superando esencialmente, digamos, el problema de la pobreza, y como ya les dije en algún momento, creo que ustedes van a tener la posibilidad de vivir en un mundo en el cual eso, de una u otra forma, deje de existir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Martín. Vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Preguntas? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ese, mientras preguntas, ese es un blog que tengo ahí en la UFM, por si quieren después verlo ahí. Siempre hay cosas de este tipo ahí comentándose. Hola. ¿Dónde estás? Aquí. Catherine Porras, Quinta Región. Sí. Bueno, no, primero un pequeño comentario. Habló de la sensación de pobreza en la población, que cómo era posible que los ingleses, el 50% o el 80% creía que éramos igual o más pobres. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la respuesta que nosotros los liberales también tenemos que dar a la desigualdad. A nosotros no nos importa la desigualdad. A un buen liberal lo que le importa es que la pobreza extrema sea desterrada, y el capitalismo ha demostrado que sí se puede, que eso ha hecho. Hoy en día alguien que esté con las condiciones de un pobre de 1820 es muy difícil encontrar pobreza extrema. Entonces, yo creo que eso es un poco la respuesta que se tiene que dar cuando dicen no, pero yo... Es que no, es que yo me... Porque hoy en día nosotros no nos comparamos con el pobre de 1820, nos comparamos con el rico de hoy día del siglo XXI. Eso, un comentario. Y de ahí yo quería preguntar, porque habló de Nozick, y precisamente Nozick tenía la teoría de las adquisiciones legítimas e ilegítimas para poder justificar el enriquecimiento. El tema es que al final de la teoría él se le realiza una crítica de qué pasa con las adquisiciones ilegítimas que sucedieron, por ejemplo, cuando fue conquistada América Latina por los españoles, o el caso, por ejemplo, de la África con los ingleses. Y claro, y él ahí responde, y ahí me dejó loca, entonces si me puede ilustrar, el tema de que él dijo, claro, que tal vez en ese sentido se justificaría una redistribución. Sí, entonces, sí, y ese es un tema relevante en nuestros países, donde tenemos ahora, digamos, los llamados así pueblos originarios que dicen que sus derechos han sido violados, etcétera, etcétera. Primero, para los que no saben, aquí vamos a presentar muy brevemente el principio de Nozick. Nozick dice que, como yo señalé, que una distribución es justa cuando no ha habido intercambios voluntarios y no se ha violado derechos de nadie. Cuando en esa distribución la propiedad es justa, y él toma acá una visión lockeana, digamos, de John Locke, acerca del origen de la propiedad. La propiedad se origina con la primera posesión, cuando alguien ocupa y mezcla su trabajo con un recurso que hasta el momento no tiene propietario. Entonces quiere decir que no violó derechos de nadie. Si yo llego a un valle, digamos, y no hay nadie, y yo me pongo a sembrar, estoy originando una primera posesión, pero yo no violé derechos de nadie, si ahí no había nadie. Ese sería el origen de la posesión, que se convierte en propiedad cuando los demás reconocen esa primera posesión. Sí, esto es de Pedro. Luego, esa propiedad, para que cambie de manos sin violar derechos, cambia de manos a través de contratos. Compraventa, donación, legado, herencia, lo que sea. Esos son, si se cumplen estas dos normas de origen de la primera posesión y luego su transferencia por consentimiento, entonces la distribución sería justa. Esa es la teoría, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la realidad en el mundo? Obviamente eso no ha ocurrido. La propiedad ha cambiado de unas manos a otras a través de muy distintos tipos y actos de violencia. Violencia ha habido siempre. Estos invadieron esto, estos lo sacaron a esto. Vemos la historia, es una historia de violación de la propiedad por los estados, o los gobiernos, o los señores de turno, digamos, constantemente. Entonces, ahí viene más que nada un problema práctico, digamos, porque yo entiendo que me digan ahora, por ejemplo, los pueblos originarios, es verdad, hace 500 años llegaron los españoles y la verdad que no fueron muy considerados con su posesión original, probablemente. Es más, muchos de ellos, en algunos casos no, pero ni siquiera tenían desarrollado un concepto de propiedad, sobre todo cuando eran tribus nómadas. Por ejemplo, por allá donde estamos nosotros, por ahí por La Pampa, ellos andaban de un lado para el otro, pero no había asentamientos como los había claramente, por ejemplo, en los incas o en los aztecas. Ellos sí estaban y poseían, ¿no es cierto? Entonces, los demás era difícil establecer una posesión. Que hubo una violación, sí, yo voy a decir que sí.
pero ¿habría que hacer justicia con esa violación? Y yo les diría a ellos, bueno, sí, pero si ustedes hacen justicia con los que le robaron antes también. Porque si vos te pones a ver la historia de la humanidad, si los españoles, digamos, le sacaron alguna propiedad a ellos le sacaron a los que estaban antes y así sucesivamente, desde que entraron los primeros seres humanos por Alaska para ocupar América Latina. La historia del planeta ha sido así. Ha habido de todo tipo de violaciones. ¿Por qué? ¿Por qué resolver nada más que esa violación y no todas? Si querés aplicar el principio, vamos a resolver todo y hay que volver todo para atrás. Pero como todo para atrás es imposible, porque ya ni siquiera sabemos a quién le violaron la propiedad y a quién le corresponde devolvérsela, yo creo que el principal principio, por una cuestión práctica, tendría que decir, miren, está bien, hubo todo eso, mínimamente comprometámonos ahora a no violar más el derecho de propiedad, de acá para adelante. Ahora después, y los pueblos originarios y qué sé yo, esta es una opinión ahora personal, una salida personal, ¿no es cierto? Bueno, si la sociedad quiere darle algún tipo de compensación, bueno, mire, qué sé yo, no sé, los estados tienen gran cantidad de tierras públicas, repartan eso, pero no vuelvan a violar el derecho de la propiedad en aras de recomponer porque ya estás haciendo otra injusticia más, porque la gente que tiene la propiedad ahora no fueron los adelantados que venían y los mataron a sablas, no fueron esos. Esta gente que honestamente compró la propiedad y la hace producir, etcétera. ¿Por qué vas a violar su derecho? Entonces, no le veo otra solución que algo así, ¿no es cierto? Aunque reconozca que sí, que hubo, porque no me parece que haya que negar que hubo violación. Sí, las hubo, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Hay otra pregunta? Daniel de Valdivia. Un consejo o la forma que usted refuta o contraargumenta la justicia social jesuita de la Iglesia Católica, principalmente asumiendo conceptos tan fuertes como el Papa Francisco, de hecho de Argentina, que menciona que el dinero es el estiércol del demonio, y la transmutación de valores que señala Nietzsche, al igual que la debilidad, la humildad, es lo que hoy en día triunfa, e incluso la gente mal vista, los que tienen dinero, porque se van a ir al infierno y todo. ¿Cómo usted refuta eso, contraargumenta, especialmente para gente que igual respeta a la Iglesia, pero también defiende la idea de la libertad, de la riqueza, y también entiende a su manera justicia social, a diferencia de los jesuitas? ¿Cómo lo hace usted? Bueno, en principio, el concepto, como yo trato de refutarlo, es lo que no va a ser distinto de lo que presenté acá, es esto. En todo caso, la verdad que no soy para nada experto en esos temas. Simplemente mi sensación general es que la religión se ocupa y debería ocuparse de otras cosas, no de problemas de redistribución social, sino diría, llamarlo así, de salud espiritual individual respecto de la conducta de los seres humanos y en todo caso de su relación con Dios o lo que sea. Acá la veo a la Iglesia embarrándose en la política y tomando una posición que no tiene que ver con cuestiones religiosas, sino que tiene que ver con cuestiones, digamos, de ideas sociales o de políticas sociales que van cambiando con el tiempo, y entonces la veo metiéndose en un ámbito que no me parece que sea el que corresponde para una religión, y lamentablemente la veo embarrándose ahí en ese tema. Le haría mucho mejor salirse de eso, y creo además, te voy a decir un poquito más, creo que por ocuparse de esos temas, deja otros que serían más importantes, como el de fortalecer la moralidad individual de las personas, su comportamiento en la sociedad, etcétera, ¿no es cierto? Ahora esa queda como en un segundo plano, porque ahora lo que hay que resolver es la justicia social, más que la justicia de los actos individuales. Y yo creo que eso ha sido un paso atrás. Bueno, claro, también, sí, en general en todos esos temas. ¿Acá hay otra pregunta? Buen día, Martín. Monchi de Tucumán, Argentina. Usted denunciaba el axioma de Nozick, de cada uno según su elección, a cada uno según sea elegido, ¿no? Sí, sí. Y ponía un ejemplo de si usted decidía o elegía ser pintor, y que la gente lo retribuiría eligiéndolo, ¿no? Sí, sí. ¿Usted no cree que hay gente que quizá no tiene la libertad o la posibilidad de elegir por factores a veces externos o a veces no externos? Sí, todos tenemos la posibilidad de elegir más o menos. En principio tenemos la posibilidad de elegir entre trabajar y no trabajar. Ya de por sí tenemos esa primera elección. Pero es cierto lo que tú dices, que hay gente que tiene más posibilidades de elegir y otra gente que tiene menos. Por esa razón,
es que nosotros hablamos en favor de un marco institucional, llamémosle republicano, liberal, capitalista, como quieras, porque es el marco institucional que más oportunidades ofrece a la gente para elegir. Es decir, no sé si saben, hay ese chiste, ¿no es cierto?, del tipo que es el broker en Manhattan, que va a hacer, no sé, creo que un viaje al Amazonas y encuentra un señor, va a pescar y encuentra un señor pescando. Y entonces le pregunta, ¿y usted qué hace pescando acá? Y bueno, nada, yo vengo, pesco, un pescadito, me voy a comer. Y otro le decía, pero usted no se da cuenta que podría de pronto acumular un poco, pescar un poquito más y de pronto va al mercado, lo vende, empieza a hacer dinero, se compra otro bote con otro bote luego y en fin empieza y después invierte el dinero y la ganancia y después, y el otro lo mira y le dice, ¿y después qué? ¿Viene a tomarse unas vacaciones a pescar acá? Si yo estoy pescando acá, ¿no es cierto? Y el chiste es muy perverso, porque indica, no tiene ningún sentido generar esa acumulación porque al final terminaste haciendo lo mismo que hacía este pobre. Pero la diferencia no es esa. La diferencia es la cantidad de oportunidades que cada uno tiene por delante. El broker de Wall Street, si quiere, va a pescar al Amazonas, o a subir al Himalaya, o a visitar París, o a ir a ver a un médico, o a arreglarse una carie. El otro, si se agarra una carie, se muere, probablemente, y no tiene ninguna oportunidad. O es pescador, o es cazador. Chao, ese es su mundo. Entonces, y esto hace referencia a que muchas veces los liberales, yo escucho que usamos la palabra, que está bien dentro de todo, igualdad de oportunidades. No hay igualdad de oportunidades. Las oportunidades son distintas, es inevitable. De nuevo, el hijo de Messi no va a tener las mismas oportunidades que tiene el hijo de cualquiera otro de nosotros. Pero el tema no es ese. El tema es que haya más oportunidades para todos. ¿Cuáles son las sociedades que brindan más oportunidades para todos? Aquellas que tienen un marco institucional que permite el desarrollo de la república liberal, el capitalismo, etc. Ahí es donde están las oportunidades. Ahí es donde las ve la gente, ahí es donde la gente quiere emigrar, o sea, la gente no es tonta, ahí ve las oportunidades. Entonces ese es el punto. Más oportunidades para todos que permitan entonces resolver ese tipo de situaciones y darle a la gente un abanico más amplio, si no, está muy acotado a hacer lo que vinieron haciendo durante siglos, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta por acá? Sí. Hola, ¿Sí? Felipe de Santiago. ¿Sí? Que yo vi un documental de Noam Chomsky y él habla sobre, por ejemplo, este ejemplo de Messi. Y él dice que el problema no es con Messi, es con, por ejemplo, los grandes bancarios, grandes grupos de poder que ellos no producen, no son, ¿cómo se llama? No son manufactureros, sino que mueven, él dice, mueven plata en formas difíciles y así producen más riqueza para ellos. Y obviamente él ve la economía como una torta. Entonces ahí los ricos se quedan con mayor parte de la torta y los pobres se quedan con menos. Entonces, si no es así, ¿cómo es? ¿Y cómo funciona si no es como una torta? Porque usted habló mucho de que no es como una torta, pero si no, ¿cómo es? Sí, bueno, esa idea, ¿no?, de que no producen algún bien, que hay que verlo, es raro en esta época. Messi no produce, Messi no hace las pelotas de fútbol, ni las camisetas que se pone, no hace nada de eso. Nos da un servicio, todos dan un servicio, inclusive los que producen bienes. Compramos los bienes por los servicios que los bienes nos van a dar. Compramos el televisor por el servicio que el televisor nos va a dar. Esa diferencia en última instancia entre bienes y servicios no tiene, desde esa perspectiva no tiene mucho sentido. Todos están ofreciendo servicios, incluso los banqueros, por supuesto, que ofrecen distintos tipos de servicios. Esencialmente su servicio es ser intermediarios entre el ahorro y la inversión, eso es lo que hacen, pero nos dan servicios en el sentido de cuidar nuestro dinero, permitirnos pagar las cuentas, bueno, en fin, todas las cosas para las cuales usamos los bancos, y en la medida que compitan entre sí, hará dinero el que nos dé los mejores servicios. Se aplica el mismo principio de Nozick. Dale a la gente un servicio que la gente valore y la gente te va a retribuir con eso. Dale un muy buen servicio a la gente que la gente valore mucho y vas a ser millonario, como es el caso de Messi. Y los bancos igual. Lo cierto es que en los bancos entra un poco también eso que puse ahí de los lobbies. Es decir,
Yo estoy hablando de los bancos en la característica esencial de su actividad, pero lamentablemente los bancos están recontrarregulados, en algunos casos tienen privilegios, en otros casos tienen perjuicios por la regulación, ya es una mezcla, ¿no es cierto? Pero la esencia del tema es, ellos están en un mercado tan obligados a darnos un servicio a nosotros como los demás. Y nosotros tenemos esta gran ventaja que el mercado nos da y la política y el Estado no nos dan, y es que podemos elegir. Y si no nos gusta este banco, nos vamos a otro. Y chao. la pregunta sobre la torta, si no es como una torta como usted dice, sino cómo es. ¿Qué es lo que está pasando en verdad? Que usted dice que los ricos no es que estén acumulando la mayor parte, sino cómo es. La torta se está volviendo enorme, es lo que presenté aquí con el gráfico ese que salta para arriba. La torta está creciendo en forma que nunca en la historia de este planeta habíamos visto. La torta está aumentando increíblemente, ¿no? Ese es el fenómeno llamativo. El verdadero fenómeno es la explosión de la capacidad productiva. Es un poco... Bueno, ahora tengo que ir todo para atrás, pero digamos, es un poco el del gráfico ese, a ver si llego a tiempo, digamos. Pero bueno, ahí, a ver, hay mucho. Más atrás. Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Mucho gráfico. Bueno, ese dejalo un segundo, porque la afirmación de Chomsky va contra eso también. O sea, los datos son cada vez de una sociedad más igualitaria y Chomsky hace la afirmación exactamente al revés de los datos. O sea, es todo un prejuicio antimodernidad en los hechos. Es toda esa visión de que el arbitrajista no cumple una tarea en la sociedad moderna. Es un acto de barbarie y anacronismo, Chomsky, pero bueno. Sí, Martín, Adam Smith usa en La riqueza de las naciones el concepto de pobreza relativa. Y él dice ahí que un obrero de su época usaba una camisa que era mucho más valiosa que la camisa de un griego, sí. Pero como el nivel de riqueza había subido, él era más pobre y se avergonzaba de aparecer en público. Yo creo que eso puede explicar por qué la gente, a pesar de que somos absolutamente más ricos, puede sentirse más pobre, porque la pobreza puede ser es un sentimiento habitualmente. Sí, algo de eso es verdad. Hay todo un área de la economía que estudia eso, o sea, que se llama economía de la felicidad o análisis de la felicidad, y que trata de mostrar de que la gente es más feliz o no también en relación a cómo está su vecino. No es solamente el hecho de que tengas un auto, sino tu auto en relación al auto de tu vecino. Y bueno, algo de eso habrá en la naturaleza humana, pero algo también hay de cierto. Por eso lo que llamamos el estándar de... normalmente, digamos, para medir la pobreza, tú sabes bien, las agencias estadísticas toman en cuenta una canasta de bienes que mínimamente tendría que tener una familia, ¿no? Y esa viene a ser el umbral de la pobreza. Si alcanza un nivel de ingreso que le permite comprar esta canasta de bienes y servicios. Obviamente que esta canasta va cambiando y que ahora incluye, por ejemplo, tener un celular, cuando hace 40 años era una cosa de rico tener un celular. Ahora la canasta básica debería tener un celular. Sí, eso va cambiando, pero así todo, digamos, se va reduciendo también en ese sentido. Porque, por ejemplo, ahora, no sé, para seguir con el mismo ejemplo, la disponibilidad de celulares es masiva para pobres, ricos, para cualquiera. Pero lo que hay también, y ahí quería simplemente no comentar más, pero poner a ustedes en asunto, digamos, es verdad que sobre todo en los países desarrollados han tratado de girar hacia una visión relativa de la pobreza en la cual siempre hay pobres. Entonces, porque si vos comparás, no sé, siempre va a haber un decil de más abajo. Entonces lo que hacen es normalmente fijar un ingreso medio y ver cuánta cantidad de gente está a una cierta distancia del ingreso medio, y entonces hacen referencia más a eso que a una visión
de, llamaríamos de pobreza, para decirlo de alguna forma, absoluta, en el sentido de decir, pobre es el que no tiene acceso a estos ingresos. La visión en muchos países es, pobre es el que está a una cierta distancia del medio. Y entonces ahí volvió a haber pobres en países en los cuales había desaparecido. Por ejemplo, en Inglaterra vos ves eso, 80, 60, 40, 25, y de pronto volvió a 15. ¿Y qué pasó? Que volvió a 15. Y cambiaron la forma de medir, y ahora la miden de esa forma, entonces entienden que hay pobreza. En fin, ¿cómo vamos? Tenemos la última pregunta. Va. Martín, solamente un comentario muy breve con respecto a lo de la torta, que me parece absolutamente decimonónico. Y es esta idea de la torta, y depende quién entre, le deja menos al resto. Pero si pensamos en los tiempos actuales, y se ve con mucha claridad, pensemos en Bezos, en Zuckerberg, en Steve Jobs, y pensemos, o en Elon Musk. ¿Qué torta entraron ellos a repartir? Crearon una torta inmensa de la que participa mucha gente. Eso no existía antes. Eso es lo interesante. Y esto es además parte de la revolución que estamos viviendo actualmente en el mundo. Esto me recuerda mucho lo que pasa en el mundo de los escritores, donde algunos dicen, es que aparece un escritor y se lleva una torta. No, cuando aparece Isabel Allende, nuestra gran escritora, genera nuevos lectores por millones en el mundo. No es que dejó sin lectores a los demás escritores. Y cuando aparece Rowling y con Harry Potter, no es que millones dejaron de leer otros libros, es que creó un nuevo mundo de lectores en el universo. Y eso es lo interesante. Y eso es lo que una visión decimonónica, que se piensa en esto estático, que está una torta, bueno, si alguien se lleva un pedazo, ojo con cualquiera de ustedes, ¿no? Que se destaque, porque ustedes se van a llevar la torta a costa mía. No se dan cuenta. Y me parece increíble que Chomsky no vea eso. La capacidad productiva de todo este sistema, la iniciativa, la creatividad, y cómo por decirlo así, cada uno de estos personajes genera una nueva torta, donde participan muchos y por distintas características. Eso quería comentar. Muchas gracias, yo no lo podría haber dicho mejor. Muchas gracias. Bueno, estamos en el tiempo. Muchas gracias, pido un fuerte aplauso para Martín Krause.